Hola, hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a enseñar a tejer nuestro tercer modelo de rosa reversible. En esta primera parte vamos a estar tejiendo los pétalos que lleva en el vestido y también los pétalos que va en la cabeza de nuestra muñequita. Acompáñame por favor hasta el final del tutorial, estoy segura que el resultado te va a gustar muchísimo. Y sin más que decir, ¡empecemos! Vamos a comenzar con los pétalos más grandes. Voy a estar usando el hilo en color rojo. Tejemos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4 y 5. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Vamos a hacer 5 aumentos. En total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 2. Continuamos con la vuelta número 3. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 15 puntos bajos en esta vuelta número 3. Y en la vuelta número 4, la secuencia que vas a repetir es de 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. En total vas a tener 20 puntos bajos. En la vuelta número 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 25 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 6. La secuencia que vas a repetir es de 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. En la vuelta 7, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 35 puntos bajos. En esta vuelta número 8 vamos a tejer 4 repeticiones de 6 medios puntos altos y un aumento de medios puntos altos. Aquí vamos un medio punto alto,
2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos altos. Después un aumento de medios puntos altos. Esta secuencia la vas a repetir por 4 veces. Bien, después de las repeticiones o de las 4 secuencias, nos toca tejer 7 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 medios puntos altos. En total vas a tener 39 puntos. Y ahora vamos a tejer la vuelta número 9. Entonces aquí donde está tu marcador, en este primer punto, vas a tejer un punto deslizado. Después 2 cadenas. Estas 2 cadenas no cuentan, ¿bien? Entonces aquí en este mismo lugar donde has tejido estas 2 cadenas, vas a tejer el primer punto alto. En total vas a tejer 7 puntos altos. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Después vas a tejer 12 aumentos de puntos altos. Así hasta completar los 12 aumentos. Y bien, ya tenemos los 12 aumentos de puntos altos. Ahora, en el siguiente punto, vas a tejer un aumento de puntos altos. Y 3 cadenas. 1, 2 y 3. Vas a retroceder hasta la tercera cadenita. Y hacemos un punto deslizado. Y en el mismo lugar donde has tejido este aumento de puntos altos, en ese mismo lugar vuelves a tejer un aumento de puntos altos. Entonces así se forma la punta del pétalo. Miren. Luego, aquí en este lado vamos a tejer 12 aumentos de puntos altos. Así hasta terminar los 12 aumentos. Y luego de los aumentos vamos a tejer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya para terminar, aquí en este primer punto alto, no en las 2 cadenitas, sino en el primer punto alto, tejes un punto deslizado y 2 cadenas.
En el mismo lugar donde has tejido el punto deslizado, en ese mismo lugar vas a tejer 4 medios puntos altos, todos juntos. Vamos, 1, 2, 3 y 4. Y una cadenita para asegurar. Todos están en el mismo lugar. Mira. Entonces, así como has tejido este pétalo, en total vas a tejer 5 pétalos del mismo tamaño. Ahora continuamos con los pétalos más pequeños. Estos también van a ir en el vestido. Hacemos un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Vamos a hacer 5 aumentos. En total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 15 puntos bajos en esta vuelta número 3. Continuamos con la vuelta 4. La secuencia que vas a repetir es de 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. En total vas a tener 20 puntos bajos. Y en la vuelta 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 25 puntos bajos. En la vuelta 6, la secuencia que vas a repetir es de 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en esta vuelta 7 vamos a tejer 7 medios puntos altos. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 medios puntos altos. Después vamos a tejer 4 secuencias de un aumento de medios puntos altos y 3 medios puntos altos. Empezamos. Este sería un aumento de medios puntos altos y luego 3 medios puntos altos. Esta secuencia la vas a repetir por 4 veces. Bien, no olviden que es un aumento de medios puntos altos
y 3 medios puntos altos, solamente por 4 veces. Luego de las secuencias que hemos tejido, nos toca tejer 7 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En total vas a tener 34 puntos. En esta vuelta 8, aquí donde está tu marcador, en este punto, vamos a tejer un punto deslizado. 2 cadenas. Estas 2 cadenas no cuentan, ¿bien? Y vamos a tejer 7 puntos altos. Empezamos aquí donde hicimos el punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Después vamos a tejer 10 aumentos de puntos altos. Así hasta terminar los 10 aumentos de puntos altos. Luego de los aumentos, en el siguiente punto vamos a tejer un aumento de puntos altos. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Retrocedes hasta la tercera cadena y tejes un punto deslizado. Y en el mismo lugar donde has tejido este aumento de puntos altos, en ese mismo punto vuelves a tejer un aumento de puntos altos. Y ya tenemos la punta de nuestro pétalo. Ahora aquí en este lado vas a tejer 10 aumentos de puntos altos. Así hasta completar los aumentos. Y ya hemos terminado los aumentos. Ahora nos toca tejer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora aquí en este primer punto alto hacemos un punto deslizado, 2 cadenas y en el mismo lugar donde has tejido el punto deslizado vas a tejer 4 medios puntos altos, todos en el mismo lugar. 1, 2, 3 y 4. Una cadena para asegurar el tejido y vamos a cortar la hebra. Entonces, de este tamaño de pétalos vas a tejer 5 pétalos. Estos son los pétalos más pequeños que van en el vestido de nuestra rosa reversible. Para los pétalos de la cabeza vamos a tejer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2,
3, 4 y 5. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Vamos a hacer 5 aumentos. En total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 2. Continuamos con la vuelta 3. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 15 puntos bajos en la vuelta 3. Y en la vuelta 4, la secuencia que vas a repetir es de 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. En total vas a tener 20 puntos bajos. En la vuelta 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 25 puntos bajos. Y en esta vuelta 6 vamos a tejer 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, aquí vamos a tejer un aumento de medios puntos altos y un medio punto alto. Esta secuencia la vas a repetir por 4 veces. Este sería el aumento y este sería el medio punto alto solo. Entonces lo repetimos por 4 veces. Luego de las 4 secuencias, tejemos 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En total vas a tener 29 puntos. Seguimos con la vuelta 7. Hacemos 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Después vas a tejer 11 aumentos de medios puntos altos. Así hasta completar los aumentos. Después de los aumentos vas a tejer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En total vas a tener 40 puntos. Vas a cortar tu hebra y con tu aguja lanera vamos a hacer un punto falso.
La hebra que te sobra la ocultas por el lado del revés del tejido. Y vas a tejer 2 pétalos del mismo tamaño. Estos pétalos son para la cabeza. De esta manera, mis crocheteros, hemos llegado al final de la primera parte de nuestra rosa reversible. Miren qué bonita. Es un poquito laboriosa por los pétalos, pero no es difícil. Te pido que me acompañes en la segunda parte de este lindo proyecto. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.